podemos organizar, ¿no? Sí, somos pocos. Si ponemos aquí a las hojas colombianas. ¿Está? Vale. ¿Puedo empezar? Espera, que nos coloquemos. Bueno, decía por un lado que tengo el gusto de cerrar la conferencia de la mesa camilla de 23 del curso 23, ¿no? 24, 22, 23. Ya me voy a más adelante, 22, 23. Y cierro esto, pero ustedes saben que luego tenemos otra sesión en la cual tienen la oportunidad de comunicar los temas que les interesen para el curso próximo. Bueno, después de ver a los, no sé si me tomo algunas atribuciones, ¿no? Le pregunto a la coordinadora y a los demás, pero tengo que decir que me parece un poco lamentable que no sabemos qué esfuerzos más podemos hacer para que la gente venga presencial. Porque, claro, nosotros siempre hemos llenado esta sala, la sala de abajo que tiene prácticamente el doble, pero tenemos que hacer venir ahora ponentes, ¿no? Para muy poca gente a nivel presencial. Pero bueno, yo lo digo, Milagros, porque sí que me parece importante, ¿no? Porque también todo el intercambio que puede haber aquí con la gente presencial es muy importante. Y a nosotros ya no se nos ocurre qué otra cosa podemos hacer para que, ¿no es cierto?, estén aquí con nosotros. Una rifa, un bingo. Una rifa, un bingo, eso no es. Una rifa, un libro, sí. Un bingo. Un bingo. Vale. Bingo. Vale. Bueno, también tengo el placer de presentar a Milagros Molina Navarro. La conozco desde hace, ¿no? Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Y sí sé de su sólida formación, del interés que siempre ha tenido en el trabajo con los niños y sus familias, y después viene la parte más formal, ¿no? La parte más formal es que, bueno, Milagros es miembro del Centro Psicoanalítico de Madrid, de la FEAP, es psicólogo especialista en psicología clínica, colabora con distintas asociaciones como es ASME, CEPIMNA y ahora con Infancias, ¿no? Que siempre has estado cercana. También está formada en la teoría del apego y desde ahí colabora con el grupo de psicología perinatal, ¿sí? Sí, del Colegio de Del Psicólogos. Colegio de Psicólogos. Este año, ¿no? De Murcia. Pero sí he colaborado con ellos. Has colaborado con ellos. Y he participado también en lo que podía, aportando lo que podíamos todos. Y también, ¿no? Hace más de 30 años que estás en la privada, Sí. Y como has puesto, ¿no? No te puedes a veces resistir, ¿no? A hacer algunos talleres o algunos cursos con psicólogos o con maestros de primaria, profesores de primaria y Y de secundaria. secundaria, en institutos, y con orientadores, cuando me lo piden desde el centro de profesores de Murcia, y bueno, pues hago alguna ayuda. Vale, hoy nos convoca, ¿no? El fenómeno de la adultización, causas y consecuencias. ¿Por qué es tan difícil hoy en día ocupar los lugares de madre y de padre? Bueno, este es un tema, ¿no es cierto?, de muchísima actualidad, es un tema bastante que un poco cuando he leído el resumen, ¿no? Cuando tú dices, hay que tener en cuenta el contexto en este momento, cosas de filosofía, ¿no? de una cantidad de cosas que no es solamente de psicología. Entonces, bueno, ahora ya las dejo con Milagros. Los dejo. Y las dejo. Muy bien, no me ven. Iré poniéndome y quitándome las gafas porque para leer, pero si no, no veo. Y bueno, antes Sí, por favor. sí, la acerco un poquito más. Sí. ¿Vale? Sobre todo por los que no están. Bueno,
Espero que se escuche bien y sí, ya nos dirán. De acuerdo. Ya veis, después de haber pasado por la sesión fotográfica, ya cualquier cosa no supone nada. Veo algunas caras conocidas, me alegra que estén. Miguel. Tú ya las puedes pasar, ¿no? Sí, lo que ando aquí. Pues no sé dónde le da. ¿no? Sí, pero si ella quiere para... Bueno, como quieras. Bueno, es que tengo que tener ayuda porque en estas cosas yo soy... No, no va. Eso puede ser perfecta. Bueno, No pasa nada completa. bueno, iremos viendo cómo se. De todas formas, lo primero es dar las gracias a las organizadoras que han tenido la amabilidad de contar conmigo. Como quisiste. Y a vosotras por estar aquí también y por participar, porque espero que sea algo que nos permita reflexionar a todos. Y, por supuesto, a las personas que están a la distancia. Pero sí, está Ábrelo. compartido. ¿Ahora se ve la pantalla o no se ve? No, no se ve. Ábrelo. A ver, Es que yo creo que hay es aquí, por aquí encima. Tenía una presentación de diapositivas. O sea, Sí, pero es que ya ahí está. estamos. de principio. Pero voy a hacer otra cosa. Espera, no, Sí, era súper espera fácil. un Es que hace tanto momento. tiempo que no hago un PowerPoint. Dejar de compartir y le voy a dar otra vez a compartir. Presentar ahora toda tu pantalla. Compartir. No. Ahora sí, Cristina. Ahora sí. Bueno, pero ya sí, esa Bueno, se ve pues bien. se ve. Sí, se ve bien. Y ahora igual deja que se ponga grande. Pero no, esto se no. No, eso no se modifica. Pincha ahí y se abre en pantalla completa y se va. Ah, vale, tú dices en plan, sí. Ahora sí. Bueno, como os decía, muchas gracias a los que estáis aquí, caballero también, y a las que están en la distancia. Gracias por Hay 35 personas. De momento. un momento. Vale. Bueno, es un tema, desde luego, como decía Libet, complejo. Y me parece complejo porque nos lleva a meditar sobre ámbitos muy diversos, sobre causas también diversas, como también creo que lo van a ser las posibles soluciones que espero que podamos hablar y compartir entre todos. Como veis, yo he modificado un poquito el nombre de esta charla que vamos a compartir. La adultización de la infancia, una mirada actual sobre el lugar de los niños y los adultos. Porque, bueno, cuando las amables organizadoras me convocaron, hicieron toda esa serie de preguntas que creo que aparecen aquí. La petición era esta. Y, bueno, que parece una cuestión sencilla, llegó un momento en que, a lo que se refería Libet, que me planteé, voy a tener que hablar no solamente de psicología de la infancia, de la relación padres e hijos, sino de sociología, de historia contemporánea, de filosofía, de análisis de mercado, de consumo. Y, bueno, no voy a llegar, pero creo que más o menos vamos a intentar hablar un poco de cada uno de estos aspectos. Lo que yo os propongo es que hagamos una reflexión entre todos. Yo compartiré primero las mías y después espero que podamos abrir un debate que nos sirva para pensar juntos, ¿vale? Así como para empezar, me parece que los puntos claves que yo quisiera tratar son los que tienen que ver con esta sensación que parece abierta a todos estos lugares que os comentaba, como que tenemos la idea de acelerar la infancia en una especie de
de equiparación, como si estuviéramos también eliminando etapas, quemando etapas, de manera muy acelerada y como si la infancia tuviese que rendir, como si no fuera un tiempo, como dicen diversos autores desde hace tiempo, un tiempo para demorarse, un tiempo para desarrollarse, para crear, un tiempo para jugar, sobre todo. El juego es el mundo de la infancia, y sobre todo acompañados y protegidos por adultos que se responsabilicen de esta etapa. Bueno, creo que va a ser también interesante que podamos hablar de causas posibles, como todos los cambios que a nivel social vivimos de una manera casi también vertiginosa en estos últimos años. Si comparamos, por ejemplo, los cambios vividos en la generación de nuestros abuelos a nuestros padres, quizás los procesos eran muy lentos, las tecnologías pues, no pasaban de la radio y la televisión, pero en lo que tiene que ver con nuestra generación, al menos la mía y la de mis hijos o la vuestra, que también sois más jóvenes, ha sido todo de manera acelerada y quizá brutal, sobre todo en cuanto a la tecnología. Entonces, adaptar eso a la demora que necesita la infancia, creo que es un trabajo arduo. Bueno, vamos a hablar un poquito más. Como veis, llevo no solo el PowerPoint, sino yo necesito el papel, que soy mayor y me gusta mucho tocar el papel. Bueno, esta es la pregunta que se planteaba, ¿no? Pero a mí, para comenzar a reflexionar, me surgían preguntas de, bueno, ¿y cuándo se es adulto? ¿Y qué es el adulto? ¿A qué edad? ¿Qué cambios se esperan? Como además me gusta mucho mirar en los diccionarios, me gusta la etimología, me gusta buscar los orígenes, pues busqué lo primero en la RAE, en la Real Academia de la Lengua Española. Creo que he recogido algunas definiciones. Os las voy a comentar porque me parece interesante lo que dicen. Por ejemplo, la RAE dice del adulto: llegado a su mayor crecimiento o desarrollo, tanto físico como psicológico, que ha alcanzado su pleno desarrollo. Y añade un ejemplo que a mí me chocaba. Dice: cuando seas adulto tomarás tus propias decisiones. Ahora eres un niño y debes obedecerme porque soy tu padre. No sé a vosotros, pero a mí la frase me llama la atención, sobre todo por la palabra obedecerme. Creo que no está muy de moda ya. Y ya no sé si se refiere a los límites que un adulto tiene que poner, que debe saber poner, a obedecer normas, a cuidar y proteger, a la transmisión de la ley, de la que nos preguntabais. Bueno, creo que nos puede servir en todo caso ahora para debatir, ¿no? La RAE añade también sobre la infancia que los niños necesitan la presencia de un adulto para su desarrollo, al menos dentro de un marco social normal donde las actividades y los conocimientos necesarios para la subsistencia están en manos de los mayores. Tengo otra de la Organización Mundial de la Salud que dice sobre la infancia: para crecer sanos, los niños menores de 5 años deben pasar menos tiempo sentados mirando pantallas o sujetos en carritos o asientos. Dormir mejor, tener más tiempo para jugar activamente, potenciar el juego libre. También para actividades que conlleven la interacción con un cuidador y no supongan pantallas. Leer, contar cuentos, cantar, etc. Ellos aconsejan que no se dejen las pantallas en manos de los niños no antes de los 2 años y medio. Como veis, no les hacemos caso ninguno. Bueno, también UNICEF, esta os la pongo aquí, dice, más allá de los debates y criterios culturales, que la infancia implica espacio delimitado y seguro, separado de la edad adulta, en el cual niñas y niños puedan crecer, jugar y desarrollarse. Bueno, creo que de estas definiciones lo que yo sacaba es que, además de este aspecto de la definición sobre qué es ser adulto, que habla del pleno desarrollo físico y mental, todas llevan a la importancia de que en esta etapa de la infancia el niño pueda contar con la presencia, el acompañamiento y los cuidados de un adulto que se responsabilice.
Algo que, bueno, como veremos ahora, pues no siempre sucede. Y también que ellos puedan tener el espacio y el tiempo de crecer, jugar y desarrollarse. Básicamente creo que es lo que nos transmiten. Perdona, quiero. Hay una última definición que a mí me gusta bastante, que es la que utilizan en el prólogo de un libro que se llama Niños Hiper, es de un psicoanalista y de otro psicólogo que no es psicoanalista, no recuerdo ahora mismo cuál es su orientación, que son José Ramón Ubieto y Marino Pérez Álvarez, quizás lo conocéis o lo habéis leído en algún momento. Y ellos dicen: los adultos estamos colonizando la infancia de manera acelerada por la vía de lo hiper. Infancias hiperactivas, hipersexualizadas, hiperconectadas. Queremos que sean como nosotros, emprendedores con una identidad sexual clara, dominadores de varios idiomas y creativos, y a veces elogiándolos indiscriminadamente como si ya fueran geniales, lo que a menudo es origen de egos inflados de narcisismo. Y al mismo tiempo los queremos controlados y evaluables. También nos empeñamos los profesionales en que estén etiquetados y medicados en muchos casos. Yo añadiría también sometidos a presión por nuestras aspiraciones de adultos y a veces incluso teniendo que asumir funciones de adulto, ya sea porque este se encuentre ausente físicamente o mentalmente. Y muy a menudo solos, sin el acompañamiento que decían estas definiciones y sin la mirada necesaria del adulto. Sin la escucha se necesita para ser comprendido. Bueno, digamos que estas serían un poco las palabras clave que podemos sacar en conclusión tanto de estas definiciones como de lo que yo voy a intentar compartir. La importancia de jugar, el tiempo para desarrollarse y demorarse y la necesidad del acompañamiento y del cuidado de los adultos. Bueno, vamos a hablar de algunas causas posibles. Yo he recogido unas cuantas, seguro que veis también algunas más y podemos compartirlas. Bueno, yo me pregunto también si no tendríamos que hablar de una adultización, perdón, de una infantilización de los adultos. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestro modelo de sociedad lo viejo no está de moda. Se nos vende como una especie de ideal de eterna juventud, desde la moda, los cuidados corporales, las experiencias vitales. Bueno, todo se vende y ser viejo no vende. Y parecería como que de esta manera llegáramos a una especie de igualamiento generacional, a una especie de simetría joven-adulto. Parece como que también tendemos cada vez más a negar los cambios y el proceso que implican. Yo suelo transmitir a los adolescentes con los que trabajo que las cosas importantes necesitan tiempo, porque están metidos también en la sociedad de la prisa y los padres también les animan a eso. En lugar de plantear, ahora me comentaban, ¿no?, aquí abajo, de un adolescente que por desgracia había tenido que repetir cursos. Bueno, pues ha tenido que repetir cursos, pues necesitaría el doble de tiempo para alcanzar o para pensar qué necesitaba o qué quería hacer. Pero difícilmente vemos eso, ¿no? Parece que fuera una carrera contra reloj. También negamos las pérdidas, los duelos que implican, el dolor que suponen, no solamente por las personas que fallecen, sino a veces pues padres que han perdido un trabajo y rápidamente pues incluso el médico de familia lo que hace es medicar, con lo cual se interrumpe el duelo y hay como una especie ahí de negación que los niños perciben sin duda. Tampoco soportamos bien las frustraciones, estamos sometidos a la inmediatez, a golpe de botón o de clic. En los mensajes publicitarios que nos inundan aparecen frases como: lo quieres, lo tienes, porque tú lo vales, no renuncies a, pídelo ahora. Como si no hubiera algo más infantil que esa fantasía de omnipotencia. Bueno, por eso yo me hacía esa pregunta. Luego, otra de las causas posibles que yo veo cada vez más en diversas lecturas
Es el auge del yo, la tendencia creciente a la individualidad, como si no fuéramos una especie que necesita de la convivencia para hacernos humanos. Necesitamos del otro y no de un otro virtual. Necesitamos de las personas, de la palabra, del acompañamiento, de la mirada del otro para ser humanos, para llegar a ser personas. No sé si estas podrían ser también causas de la dificultad que una de las preguntas que hacía es para ser padre o madre, y no me refiero a biológicamente, que también, ¿no? Para asumir ese rol. Pero como dice otro de los psicoanalistas, un psicoanalista argentino que a mí me gusta mucho, Luciano Lutero, para ser padre se necesita no dejar de ser hijo, se necesita dejar de ser niño, dejar de ser hijo, pero desde la posición infantil para asumir esa parte. Y si tenemos pendiente algo de nuestra infancia o de nuestra adolescencia que no está solucionado, pues posiblemente aparezca en nuestro papel de padre o madre. Bueno, cada vez quizá también tenemos más dificultad. Lo que siempre nos ha servido de ayuda a la hora de ejercer ese papel de padre o madre, que ha sido el sostén de la familia, de otros padres, de los abuelos, que nos ayudaran tanto a quitar importancia a algunas cosas, ¿no? Hacer como cada uno puede, como aspectos a veces de puro sentido común que nos han transmitido. En general, la convivencia familiar, social y de vecindad cada vez más lejana. Si veis, cada vez recurrimos más a aplicaciones, a tutoriales, a influencers, a, no sé, todo lo que pueda aparecer en las redes. Parece que fuera como más importante ese otro virtual, ese otro digital, que el contacto. Bueno, ser padre nunca fue fácil. Quizá a mí me sorprende, por un lado, como si hubiera dos tendencias. Me sorprende gratamente el ver que cada vez hay más padres hombres que se atreven a mostrar su afectividad y se muestran afectuosos y muy cuidadores con los hijos. Por ejemplo, en mi generación, no digo ya la de mis padres, era impensable que un padre le dijera en voz alta delante de otros a su hijo, te quiero. Y yo ahora lo veo en padres jóvenes, ¿no? Y a mí me parece entrañable y me parece que es una ayuda importante para que el hijo también aprenda a mostrar afectos y emociones. Pero por otro lado también nos encontramos, sobre todo en consulta, cada vez más padres que vienen como desbordados, agobiados, asustados a veces, casi siempre por su propia exigencia. O también padres que delegan decisiones en los niños, que no saben o no pueden poner normas o límites, o educar en valores, los propios de cada comunidad, o que a veces llegan incluso a hacerlos partícipes de problemas de los adultos, o estos hiper super padres que parece que tienen que controlar todo, bueno, que supervisan con exigencia pues, desde las tareas escolares, que llenan agendas infantiles de más tareas todavía con extraescolares. A mí siempre eso me hace preguntar si a ellos les ha quedado alguna infancia por vivir, entonces tienen que mezclarse de esa forma con la de los hijos y exigirles muchísimo, ¿no? Que sean hiperhijos también. De todas formas, cuando yo me encuentro con casos extremos de, digamos, como de inmadurez parental, desde estos que tienden como a laissez-faire, no poner normas o límites, o a los que están implicadísimos hasta el punto que no hay una separación apenas, ¿no? Ni siquiera en el dormir a veces, como si más que, me decía el otro día una compañera, más que el que el niño duerme es para que descanse la mamá, a veces es al contrario, ¿no? El niño se duerme para descansar de la madre, porque a veces está tan encima que parece como un imposible, ¿no? Pero yo me planteo siempre, y suele aparecer, que son padres que vienen también de historias complicadas, con vínculos frágiles, a veces hasta con descuido o incluso maltrato, y que el círculo se repite si no se interviene en algún momento para
para que pare en esa transmisión intergeneracional que hablaba también una de las anteriores ponentes. Bueno, como decía antes, ¿cómo enseñar a ser adulto si permanece en nosotros pues, un niño o adolescente que todavía pide paso? Bueno, felizmente, esto suena así también como muy dramático, pero felizmente nos llegan más padres deseosos e interesados por sus hijos y de ocuparse de su protección, de alivio de malestares, etc. Aunque vemos eso de que los cambios en la sociedad son vertiginosos, que a veces están superados, los cambios en los vínculos, en los ideales, en los valores, en una especie de crisis identitaria también que parece que vivimos ahora, ¿no? Todo eso pesa mucho también en el papel de padres para poder asumirlo. Bueno, si hablamos de la aparición de las tecnologías y de Internet, a mí me parece llamativo, como recogen también algunos estudios y algunos autores, que asistimos a una especie de intimidad pública. Lo privado o la privacidad se diluye y la mostramos como en un espectáculo. Mostramos los adultos, pero también mostramos a los niños de esa manera. Los exponemos en televisión, los exponemos en concursos, los exhibimos, el cuerpo y la imagen en continua exposición desde el momento del nacimiento. Yo no sé si el objetivo sería también insertarlos en el mercado lo antes posible, porque parece que los niños ahora son los nuevos consumidores y los adultos nos convertimos en proveedores. Y bueno, me parece que también es preocupante porque no sé si es nuestra propia exigencia, nuestras aspiraciones frustradas, los que los convierten en una suerte de pequeños adultos perfectos a los que mostrar en las redes o en las pantallas. Hasta el siglo pasado, que suena muy lejano, pero ayer, se controlaba la lectura que se ofrecía a los niños y se controlaba la televisión. Yo recuerdo, por ejemplo, casos en los que mi madre o mis hermanas mayores me dijeran, esto todavía no es para ti, esto todavía no lo leas. La mayoría de las veces ya lo había leído, pero era lo que transmitían, ¿no? Como una especie también de protección, porque esto no sabías cómo lo ibas a entender y cómo en tu cabecita después eso se iba a procesar. O en la televisión, ¿no? Aparecían los rombos y demás, y había un horario infantil con programas, que algunos de ellos muy creativos, que estaban destinados a los niños, no eran simplemente unos dibujos animados o series que ahora hay mil, ¿no? Bueno, había yo creo como una especie como de protección, a veces podía ser exagerada, pero se contaba con que el niño no tenía por qué hacer el paso ya a esa visión de adulto. Pero parece que la tecnología ha arrasado con todo ello. Ahora no hay una barrera entre lo que puede ver el niño y puede ver el adulto. El acceso a cualquier situación de Internet a golpe de un botón les es libre. Y como decía antes, el que sepan hacer uso, el que sepan mover con el dedo la pantalla del móvil de mamá y ver cualquier cosa o en Internet, no les capacita, no quiere decir que tengan la capacidad para hacer un buen uso. Y bueno, creo que eso nos está trayendo también bastantes problemas porque ahí dejamos de ser mediadores, dejamos de ser el filtro de la información. Es un crucero que hay que se Qué bueno. y entonces toca por si alguien quiere por ahí. Lo que no sabemos son los que se quedan del barco. Yo siempre me lo pregunto, ¿alguien se tiene que caer del barco alguna vez y nadie se entera? Con 5.000 personas. Pero bueno, en fin. Hay, sobre todo del siglo pasado, suena horrible lo del siglo pasado, pero fue así. Hay varias novelas y estudios que hablan del fin de la infancia. José Ramón Ubieto, en su libro este que os comentaba, luego en la bibliografía os lo puse. Habla de dos de ellos y hay uno de ellos, Postman, en un libro de 1982 que se llama La desaparición de la infancia. Defiende la tesis de que la infancia nació con la imprenta y desapareció con la televisión. ¿Qué quiere decir esto? Que apareció cuando los adultos empezaron a leer, preservando así
como los contenidos adultos, los hechos de los adultos, protegían a los niños de esa manera, como por su inocencia, hasta que llegara el momento en el que podían acceder a ello, ¿no? Pero ahora, sobre todo esto, con el fácil acceso a Internet, a cualquier tecnología, cualquiera de los 1000 gadgets que tienen de todo tipo, pues esa barrera ya no existe. Y claro, a veces encontramos que hay como lo que deberían ser secretos adultos que quedan en abierto. Y podemos encontrar, yo lo he visto además en consultas, niños muy pequeños que han tenido acceso a imágenes de violencia, de porno. Hay un estudio de la ONU de 2015 que ya entonces hablaba de la población de mayor acceso a pornografía eran niños de entre 9 y 12 años. Porque lo tienen facilísimo y los dejamos solos delante de las pantallas, ¿no? Luego, si queréis, comentamos algún caso que yo me he encontrado y lo que ha ocurrido. Lo que cada uno de ellos luego hará con eso percibido precozmente, pues no sabemos. Bueno, como os decía, esta nueva realidad digital parece que ha quitado las barreras y difícilmente preserva ya esta etapa de la infancia, ¿no? Del mundo adulto. Si voy muy rápida, me lo decís, o si queréis interrumpirme, también. Bueno, algo de los que os había comentado antes, de reseñas de lo que comentan autores, ¿no? Hacerse adulto no es fácil, esta es de Rosa Ramón Ubieto, no se aprende solo, no necesitan esa tarea. Y la otra, que es de Luciano Lutero, es la adultez no quiere decir dejar de ser hijos, sino dejar de serlo desde una posición infantil. Me han parecido dos opiniones muy interesantes y que resumen también un poco lo que hablamos. Bueno, hablemos también de algunas posibles consecuencias. Digo posibles porque con la infancia no podemos decir 2 más 2 siempre es igual a 4. No sabemos qué va a pasar ni qué van a hacer, por ejemplo, con eso que han percibido o lo que han vivido en la familia. Pero bueno, me parecía interesante que viéramos algunas. Yo reflexionaba acerca de que si les mantenemos una agenda de adultos cargada de actividades, si les exigimos la excelencia, que la mayoría de las veces nosotros no hemos logrado y que a veces les conduce a sintomatología tanto depresiva como obsesiva, si fomentamos muchos conocimientos, a lo mejor los niños saben mucho de todo, pero saben de titulares, ¿no? Bueno, muchos adultos también, pero bueno. Pero, por ejemplo, menos educación en valores, quiero decir, de respeto al otro, de vínculos saludables, de atención a la educación sexual en algunas edades, etcétera, etcétera. Si, por otro lado, le limitamos el juego libre para explorar, para curiosear, para aburrirse, para frustrarse, para demorarse. Si no ponemos normas y límites que les ayuden a saberse cuidado y respetado. Si sobre todo eso les dejamos solos ante las pantallas, pero sobre todo ante los miedos, ante las angustias y los conflictos, si no estamos presentes para escuchar y acompañar, para filtrar la información o lo que ocurre en cualquiera de los aspectos de su mundo, familiar, de la escuela o de los amigos, pues quizás vayamos a tener muy probablemente niños sin infancia, con malestares propios de adultos, y que tenderán como a repetir el mismo rol infantilizado, el que quizá han asumido sus propios padres o el resto de los adultos que deberíamos acompañarles. También me parece importante recordar, como os decía, ¿no? Que lo no vivido en la infancia en cuanto a cuidados, en cuanto a juego, en cuanto a protección, en cuanto a relajación, pues seguramente se va a reavivar en la adolescencia y se va a reavivar con conflictos más difíciles de resolver y con mayor infelicidad. Recordar también que los traumas no resueltos de los padres tienden a reflejarse en los hijos, o que los hijos de padres Peter Pan, estos que son como eternos adolescentes, pues se van a quedar seguramente huérfanos de padre o madre porque no hay un adulto que haga ese papel y que esté ahí sosteniendo y apoyando o controlando a veces.
Hay otra autora argentina, Beatriz Janín, que a mí me gusta mucho, que dice, por ejemplo, que si los padres están deprimidos o desbordados, puede ocurrir seguramente dos cosas. Una, o que el niño se crea la causa, si se culpabilice, o bien que se identifique con el progenitor que esté en estas condiciones, y ahí puede pasar que o bien se hunde también y al identificarse con el progenitor entre en tristeza y en problemas inhibitorios, o bien que se hiperactive como una especie de intento casi maníaco de alegrar, de reavivar al padre o al padre. También quisiera insistir, que lo he comentado antes, pero me parece muy importante, los riesgos de no protegerles de la exposición temprana y a solas a las pantallas y a las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay un abuso, me parece a mí, de la imagen y de la hiperexposición de la imagen. Y especialmente lo que concierne a la hipersexualización y al, digamos, al interés excesivo en la apariencia física, que parece afectar sobre todo a las niñas y que a veces puede incluso estar detrás de problemas de acoso escolar o de algún trastorno de alimentación. Creo que no tienen edad para ello, creo que no pueden solos y no pueden sin el acompañamiento y la protección del adulto. Creo que, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo muchísimo, aunque a veces lo banalizamos o nos reímos, es el tema de la erotización de las niñas. Yo lo veo, pues incluso si nos ponemos desde la aparición de las Barbies, o si recordáis las muñecas Bratz, las que eran así como muy groseras, así un tanto de cara también muy como sexualizada, un tanto vulgar o algo así. Pero es que de ahí hemos pasado a spas para niñas, sujetadores y bikinis con relleno para niñas pequeñas, concursos de belleza, los bailes de TikTok, ¿no? Como... parece como si asistiéramos, como dicen también algunos autores, a una especie de pornificación, ¿no? De la cultura, donde no hay barrera entre lo público y lo privado. Y claro, ellos tienen acceso, ¿no? Y les lleva muchas veces a una erotización temprana, que es un problema serio. Voy muy rápido. No cuánto tiempo, pero yo hablo mucho. Bueno, pasamos a la siguiente, un poco a modo de conclusión. Me ha gustado esta frase que encontré en un blog y me parece, como señalan, que aceleramos la transición de la infancia a la edad adulta, que alargamos la adolescencia, renegamos de la vejez. Así que me vuelvo a preguntar qué es ser adulto hoy, de dónde queda ese lugar y al servicio de qué estaría liquidar la infancia. No sé si tiene que ver otra vez con el consumo. Bueno, pues sabemos que la vida tiene conflictos, frustraciones, aburrimiento, dolor y que asumirlo es hacerse adulto. Pero para llegar a serlo, un niño necesita sobre todo de la compañía, de la escucha del adulto, de la mirada atenta de este. Incluso una situación traumática lo va a ser menos si no lo vive solo. Recordar también que el apego seguro es la base de la resiliencia. Lo de la mirada para mí es muy importante. Cuando he trabajado en psicología perinatal, he tratado mucho sobre la mirada materna, porque a mí me preocupa, por ejemplo, ver a mamás con bebés en cochecitos o a lo mejor niños de 1 año y la mamá va con un móvil y el bebé va con otro. Y ahí la mirada materna no está por ninguna parte y lo que va a suceder después con eso yo no lo sé, pero me parece que posiblemente nada bueno porque estamos cortando totalmente la comunicación necesaria, ¿no? El enseñarle, el hablarle, el comunicarle con la mirada, con los gestos, con las palabras, cómo se va haciendo, no ya adulto, o sea, pero cómo se va humanizando, ¿no? Bueno, no sé en qué va a quedar, pero a mí me preocupa. Como decíamos, hacerse adulto no es fácil, no se aprende solo, nos necesitan, dejemos de acelerar. Hay, como he buscado en muchos sitios, había porque ha fallecido un comunicador y periodista, Carlos Capdevila, quizá os suena mucho. A mí me hace mucha gracia lo que plantea en
bueno, pues en las intervenciones que hace, ¿no? Porque además lo hace de una manera humorística muy graciosa, que dice algo así como que la misión de los padres habría que resumirla en 2 cuestiones: espabilar a los pequeños y controlar a los adolescentes, o por lo menos intentarlo, ¿no? Y él habla de hacerlo con 5 sentidos. Sentido común, sentido del ridículo, sentido del deber y responsabilidad, sentido moral y sentido del humor. A mí me parece muy acertado, ¿no? Porque además, como dice él, sí, ser hijos te cambia la vida. Cuando a veces me llegan padres planteándolo, o alguna mamá embarazada que tengo en consulta, y parece como si quisieran vivir pues tanto la etapa de embarazo como la de crianza, como el parto, pues de la misma manera que salen las influencers en las redes diversas, y a veces hay que decir, pues mira, te va a cambiar la vida. Si no te lo han dicho ya, si tu madre no ha estado ahí para explicarte que esto te va a cambiar mucho y para siempre, pues vamos a hablarlo porque va a ser importante y sí, te cambia muchas cosas. Tiene algo maravilloso, muy bueno. Yo tengo 3, sé de lo que hablo, pero te cambia la vida y te cambia para siempre. Bueno, no veamos todo dramático. Lo último que quería comentaros también es sobre qué podemos hacer. Alguna cosa podemos hacer y vamos a mirarla de la manera también más sencilla posible. Insisto, escuchar, y para ello hay que estar presentes. Si no estamos, pues difícilmente vamos a escuchar. Y hay que escuchar sus experiencias, sus emociones, sus miedos, sus frustraciones. Para ello también establecer relaciones de confianza para que se sientan seguros. Y establecerlos cuando son muy pequeños, desde el principio, porque después llega la adolescencia y ahí todo cambia. Y ahí la confianza también da 3 vueltas y se empiezan a cerrar las puertas, física y mental, emocionalmente. Así que hay que tener la confianza y la escucha establecida desde antes para que después los conflictos no sean muy grandes. No dejarles solos, como decía, no solo ante las pantallas, pero tampoco ante los retos y los conflictos de la vida. Controlar, sí, pero sobre todo acompañar y escuchar. Me parece, como os decía, muy importante en la época de la entrada a la pubertad. Es una etapa especialmente vulnerable, aparecen cuestiones importantes sobre la sexualidad, sobre la imagen, sobre las relaciones personales. Incluso se ve muchísimo en el primer año de entrada al instituto, que tienen 11, 12 años como mucho, en el que, como además se ven en el patio con los de segundo de bachiller, que ya tienen 18, 17 y a veces hasta 18 años, a veces parece como si se vieran forzados a dejar de ser infantiles y pasar a verse juveniles, con lo cual cambian, en un año cambian en todo, ¿no? Y a veces les resulta muy complicado porque no están preparados. La mayoría de las veces necesitan hacer todos los cursos de la ESO y de bachiller para llegar ahí, pero ellos todavía no lo saben. Bueno, me parece importante procurar no traspasar deseos y traumas de los padres a los hijos, transmitir valores y dar ejemplo. Me gusta también lo que dice a este respecto Beatriz Janín acerca de la importancia de dar esperanza, porque además la esperanza en que vamos a obtener ayuda es como uno de los mayores constituyentes del aparato psíquico. Y en la adolescencia lo vemos muchísimo. Parece que en lo que transmitimos es como si ya los arrojáramos a no vas a tener salida. Y ahí sí que aparece muchas veces como el fallo en el ideal, en el que ellos tienen y en el de los padres. Y aparece la tristeza y a veces esa desesperanza que les lleva a ideas muy peligrosas. Más cosas. Bueno, como os decía también antes, promover el juego abierto, el contacto con la naturaleza, que en las ciudades pues es tan complicado, las relaciones intergeneracionales y sociales, insistir en que la infancia no tiene que rendir, que es un tiempo necesario para aburrirse, para jugar, para divertirse, para madurar. Y como terapeutas, me parece importante que no olvidemos también que nosotros podemos y debemos acompañar a los padres, no solo al hijo. Por ejemplo, a diferenciar al hijo mental, al hijo idealizado, del hijo real. Porque los padres, sobre todo cuando son adolescentes, nos llegan con esa imagen de lo que el hijo debería ser
o de lo que ha sido para ellos cuando el hijo era un niño. Y bueno, a partir de la pubertad, el hijo cambia y se suelen encontrar más conflictos los padres que los propios hijos, pero podemos acercar a los padres a una imagen más realista del hijo para evitar algunos problemas. Bueno, yo quería llegar hasta aquí. Luego, si queréis, hago un poco de repaso de la bibliografía en la que yo me he basado. Y a mí me gusta también hablar de películas, porque me gusta mucho el cine y creo que nos transmite algunos aspectos que nos hacen también reflexionar. Y bueno, os he enseñado también aquí 3 películas, no por la calidad de cine o no, que bueno, cada uno puede opinar lo que quiera al respecto, sino más bien por el tema que tratan. Una de ellas es una bastante actual, que es 5 lobitos, no sé si la habéis visto, sí. Pero habla de una madre joven, bueno, joven en lo joven que es ahora madre, que está en torno a los 35 años, y las dificultades que siente en lo que se ven ahora las personas de esta edad que acceden a la maternidad, ¿no? En cuanto a la necesidad de sostén, de ayuda, de la soledad a la que se pueden enfrentar y cómo después pasa a verse en una situación de hija porque tiene que ir a vivir a casa de los padres y ahí aparece la relación entre su madre y su bebé y ella en medio teniendo que atender, por un lado, como madre reciente, como madre novata, con todas bueno, pues las dificultades, y atender también a su madre y en esa relación madre-hija que además se reaviva cuando a su vez nosotras somos madres, ¿no? Hay una frase que le dice la madre, bueno, hay 2 o 3 frases que a mí me parecen muy graciosas. Ella le está hablando a la madre de las dificultades que tiene y que no sabe cómo va a poder y la madre le dice, pues, como puedas, vas a hacer lo que puedas y en el fondo es un poco lo que hacemos todos, ¿no? Cuando llegamos a la maternidad. O la hija se queja en algún momento de que la niña se le ha caído de la cama y la madre le dice muy resuelta, no pasa nada, tú te caíste 3 veces y hablas idiomas. Así que bueno, es un poco como necesitamos el sostén, el sentido común también de otras generaciones. Es muy de ayuda. Otra de las películas es una de 2011 que se llama Los Descendientes, es una película americana de George Clooney que se sitúa en Hawái, donde el protagonista hace el papel de un padre que, bueno, pues se ve de pronto ante la necesidad de ejercer la paternidad él solo de una hija de 17 años en plena adolescencia con muchos conflictos y de otra niña entrando en la pubertad con 11 años. Es una película, bueno, que tiene un poco de comedia y también de drama y tiene una fotografía y una banda sonora preciosa también, si no queréis ver otra cosa. Otra de ellas, otra película americana que se llama Capitán Fantastic, que es de 2016, es de Viggo Mortensen, el protagonista. Y lo que plantea es el enfrentamiento entre 2 modelos de educación, de paternidad, de familias. 2 extremos, en realidad, pero creo que, bueno, a mí me ayudaron también a reflexionar. Bueno, a mí me gustaría que pasáramos un poco, pues, a comentar entre todos. Sí, sí. Ah, bueno, perdón. Sí. Alto. Que se me olvida, que soy psicoanalista, quería poner 2 frases. Se me olvidaba el referente, que me parecía también interesante ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Como en los comentarios que el doctor Freud ya hacía, era, no hay mayor necesidad en la infancia que sentir la protección de los padres. Y otro que me parece también muy importante, que la infancia es ante todo un tiempo para comprender, para hacer preguntas más que para encontrar respuestas definitivas. Es un tiempo abierto a lo inacabado, a lo que está por venir y por construir, para fracasar y aprender, para las sorpresas y la curiosidad. Ya, ahora ya sí. Bueno, muchas gracias, Milagros. Bueno, nos has aportado muchísimas cosas y ahora vamos a abrir el debate.
Sí, hay algunos, gente muy conocida, pero a los que no, lo que les pido es que el nombre, la profesión, el lugar donde trabajan, y también les digo, si hay gente que no se ha apuntado, que antes de irse, ¿no? Deje su nombre y el correo para, si tienen interés, que ante nuevas cosas las podamos convocar. ¿Vale? Pues me pensé, porque yo soy de las que está apuntada. De las que no estás apuntada. Y además ha sido una sorpresa. Porque Fuimos juntas de la carrera. Que me ha dado muchísimo gusto. Fuimos compañeras de la carrera. Sí. Y nada, yo estoy jubilada, por un salteo a mi placer también. Y bueno, soy pedagoga, maestra, eso se queda ahí impregnado y ahí entiendo, ¿no? Y nada, ¿qué voy a decir? O sea, estoy totalmente de acuerdo con el enfoque que has planteado. Y creo que ahí hay muchas cuestiones, efectivamente, que es ahí. Tenemos como los dos extremos, ¿no? En cuanto a adultos e infancia, ¿no? Es verdad que yo me quedé sorprendida, sobre todo los últimos años, y ahora con los nietos ya, cuando los llevo al cole, cuando voy allí, ver cómo en nuestra época, cuando estudiamos, luchamos tanto a la hora de la formación y a la hora de que se llevaran en la escuela, en las escuelas infantiles, por mucho trabajo en el suelo, vivenciar con los chavales, pasar por las etapas y vivenciarlas antes de pasar al papel, por ejemplo. Sí. Cuando yo iba a las escuelas, ahí trabajé a ver a chavales con autismo, a niños con autismo, una etapa y tal, veías como ya a los 3 años, antes de los 3 años en las escuelas infantiles, horas y horas ya sentados, sí, los rincones, eso se había quedado ahí todo como, pero una vez que tenían los rincones, todos ya desde infantil, desde las escuelas infantiles ya van llevando sus fichas, algo que transmitan los padres que están haciendo algo. Quiero decir, estamos ahora mismo volviendo a épocas anteriores también en el sentido de cuanto más tiempo estén sentados, menos molestias, más conceptos, menos vivencias, y yo creo que eso se refleja luego en todo lo que habéis dicho, ¿no? Hay mucha, entre comillas, o diagnosticado con hiperactividad, mucha etiqueta. Mucha etiqueta, efectivamente, ¿no? Es otra cosa. Y luego es cierto también, pues a lo mejor incluso por la sobreprotección de los padres, porque sean los adultos de ahora o los padres de ahora, pues hay ahí también una infantilización, ¿no? A la hora de asumir algunos retos y alguna forma de abordar los temas. Y bueno, pues nada, esa es un poco el planteamiento de mi presentación. Hay una pregunta. ¿Puedo hablar? Ya está, ¿sí? Bueno, a mí me parece muy importante la escuela, me parece que es un lugar fundamental también de educación, no solo se educa en la familia. Más allá de la enseñanza y de los aprendizajes, me parece fundamental la relación además con los maestros. Yo he trabajado mucho con ellos. Por suerte me he encontrado en muchas ocasiones, tanto con orientadores y pedagogos como con tutores, que son los que me han remitido a un niño y con los que he podido trabajar con ellos y con los padres. Me parece que entre todos tenemos la responsabilidad de implicarnos en todo lo que ocurre. Sé que a veces también por la ratio están desbordados en las escuelas y en los institutos, donde a veces pues, hay edades muy complicadas, ¿no? Y en muchas ocasiones lo que ocurre es que se busca que haya esa etiqueta, ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque facilita para algunos profesores, pues por ejemplo, si tienen un diagnóstico, más o menos sé qué hacer. Parece que por otro lado tranquiliza y por otro lado también como se quita una cierta responsabilidad, ¿no? Es como, no es la escuela la que hiperactiva, aquí no es que el niño se porte mal, aquí es que le pasa esto, ¿no? Tiene este nombre. Creo que eso, por otro lado, es un riesgo
porque se asume, ¿no? Y esa etiqueta ya es para siempre. Primero porque aparecen todos los papeles ya, y además porque el niño se adapta a eso, de manera que tanto para él como para los compañeros es un poco el, no, yo soy esto, o no, este es el raro, porque es esto. Y en cierto modo también le quita un poco responsabilidad a todos, a los padres, a los maestros y al mismo niño de hacerse cargo de lo que le esté pasando y de ver cómo se hace en cada lugar, ¿no? Es decir, trabajar desde el contexto donde está ocurriendo lo que le esté pasando a cada niño antes de llegar, pues eso, a esa fase de decir, hay que poner una etiqueta y esa etiqueta ya no se mueve y además de ahí pasamos a la medicalización, que me parece que está disparatada porque en España se abusa. Bueno, me parece eso, que es importantísimo la labor vuestra y el trabajo conjunto. Sí, que aquí hay una persona, Mérida, que dice, ¿crees que el profesorado de secundaria tiene dificultades y carece de herramientas para hacer frente a aulas llenas de alumnos adultizados y erotizados? ¿Y qué herramientas podrían ayudar a asumir esta realidad a los maestros? Bueno, pues es un poco lo que estaba diciendo. Yo he trabajado bastante también en institutos, con profesores y con orientadores. Y sí es cierto que a veces en las aulas pues, se encuentran, sobre todo conforme van avanzando los cursos, o en determinados núcleos de población donde pues hay emigración, hay pues a lo mejor pues, barrios más desfavorecidos donde se encuentran realmente con algunos problemas graves. Pero bueno, no hay que irse tan lejos. En cualquier aula de ciudad pues te encuentras con un grupo muy numeroso y es cierto que cuando he hecho, por ejemplo, formación con profesores, la demanda siempre es saber qué les pasa y saber qué hago yo en el aula, ¿no? Bueno, no es que sea algo fácil, no hay una respuesta fácil, no hay una salida única. Yo les planteo siempre que intenten, como en la medida que puedan, sé que es complicado, que intenten como atender de manera individual a cada caso, es decir, escuchar un poco a cada caso. No porque sea su papel, el papel de ellos no es el del terapeuta, no es el del orientador, pero sí un poco como escuchar más allá de lo que esté sucediendo en el aula. Entender que detrás de una conducta o de una sintomatología determinada hay algo detrás. Intentar pues colaborar pues eso, con los demás profesores, con el orientador, con los padres si es necesario, para ver qué ocurre y ayudar entre todos. A veces sí que pasa que, bueno, pues cuando tienen un diagnóstico y lo que ocurre es que se envía tanto desde la enseñanza, por ejemplo, los centros de salud mental, que los centros de salud mental están también saturados y a lo mejor les dan cita para 3 meses, para 6 meses, para verlos una vez cada 3 meses. Pero a veces lo que piden los profesores o los maestros es que tenga un diagnóstico y que pueda ver si tiene una medicación para que esté tranquilo en el aula. Yo entiendo que a veces lo necesitarán, ¿no? Medicarlo a todos y que estén todos tranquilos, pero no es posible. Y bueno, sé que es una tarea difícil, pero en la medida de lo posible, pues escuchar un poco más allá de lo que estén viendo. Yo quería también hacer una pregunta. A ver, sé que el tema de, por ejemplo, que los hijos duerman con los padres hasta la pubertad, sé que tiene, que bueno, que repercute en los lugares, quiero decir en que, ¿no? Ahí los lugares están confusos, pero en cuanto al tema que estamos tratando hoy, ¿tú cómo piensas que eso puede repercutir en el tema de la legislación, de la... Pues, un tema complejo también. Bueno, pues hay defensores de todo tipo, entiendo. Bueno, te voy a responder con lo que me decía una mamá el otro día. Una mamá con 2 niños pequeños, de 5 y de 2 años. Me comentaba que dormían en la misma habitación, en camas diferentes, pero en la misma habitación todos, la pareja y los niños. Y bueno, yo le pregunté ¿para qué? ¿Para qué dormían todos juntos? Y bueno, pues ella me comentaba, claro, entiendo que desde el sentido común, pues para no tener que levantarse tanto, cuando los niños se despiertan, estaban ahí,
los niños tenían seguridad. Bien, es posible que sea así, ¿no? Pero, curiosamente, después de hablarlo de esta manera y de que ella empezara a tener en su cabeza la idea de, pues a lo mejor es el momento de pasarlos a una habitación, pues fue directamente el niño mayor el que le planteó, oye, yo quiero tener mi cama y mi habitación para mí. Y bueno, y a partir de ahí empezaron a hacer el cambio y para su sorpresa, pues no ha habido problemas, hombre. Sobre todo con un niño de 2 años, pues es normal que te tenga que levantar más de una vez por la noche, pues por cualquier motivo o por miedos o por lo que sea. Pero lo que yo me pregunto siempre es de quién es la necesidad. Si es de los padres, a la mamá muchas veces, o si es de los niños. Cuando yo fui madre la primera vez, las enfermeras ya en el hospital me echaron una bronca monumental porque mi bebé, que además era muy, muy pequeñita, había nacido con adelanto, pues claro, llegaba por la noche, yo estaba sola y me metí a la cama, las dos dormimos estupendamente. Y me echaron una bronca por la mañana monumental. ¿Ya la estás malcriando? Madre primeriza, psicóloga. Y dije, qué horror, estoy haciendo cualquier disparate. Bueno, de ahí, es decir, pasar a no toques al niño, el niño siempre en la sillita o siempre en la cuna, a pasar a tener esa especie, como tú decías, de confusión, me parece que hay muchas posibilidades y que hay que escuchar más a los niños y también a los padres para ver qué les lleva a eso, qué necesidades tienen, qué miedo tienen en separarse. No sé si respondo. Sí, sí. Hola. Ah, sí, cojo el este, ¿no? Pues para que se oiga. Vale. Toca ver aquí o aquí, a esto, ¿no? Bueno, nada, mira, es que el otro día me hablaron de una tendencia que hay ahora con, ¿no? Con los niños pequeños, que yo la verdad que no la había escuchado, pero me quedé bastante alucinada, ¿no? Que es ya, me parece también lo mismo, ¿no? Como adultarlos muy pronto, ¿no? Entonces me hablaban de que ahora la tendencia es que a los niños, por ejemplo, no les decían, bueno, como vamos a la calle, ¿no? Pues hace frío, pues nada, te coges, te pones el abrigo, te pones las botas de agua porque está lloviendo, tal. O sea, no le podías, ahora ya no se le dice lo que se tiene que poner, sino que tienes como que convencerlo. Por ejemplo, si el niño dice, pues no me quiero poner abrigo porque tengo calor, y hace menos 5 grados, por ejemplo, pues le tienes que explicar, pero mira, es que no ves que hace frío, porque claro, y te tienes que poner botas de agua, porque tal. Y entonces no ves que luego si no te vas a constipar y te dolerá la garganta. Entonces, a lo mejor te puedes mirar y no le puedes en ningún momento decir, pues te pongo el abrigo y a la calle. Y que muchos niños a lo mejor llegan tarde al colegio, porque claro, es como que hasta que el niño, tú no lo convences, y el niño no está conforme, como dice, bueno, pues mira, creo que tienes razón, me voy a poner el abrigo porque... O no. No, pero que te podías tirar, no sé, 1 hora para que salir de casa porque era como contrario a, no sé, que el modelo de ahora yo no lo había escuchado, pero me lo dijo una amiga que con su cuñada lo hace y que se lo escuchaba más. Entonces, bueno, pues si lo habéis escuchado... Claro. Y porque me parece además, eso sí que ya me parece como el colmo del colmo. También hay una variante que es, por ejemplo, no me quiero quitar, que me quiten la caca, no quiero que me quiten la caca. Se ha hecho caca, lleva pañal y entonces está con todo el dolor y están todos comiendo en su casa, están a gusto, y aquel por allí, con la caca y el pañal y la caca, porque no quiere que lo cambien. O sea, es lo mismo que el sueño, que lo del abrigo, que lo de la caca, que lo que sea, es decir, que mande el niño. Y yo creo que hemos perdido el norte completamente. Nada más, sin argumentos. No hace falta que lo argumentemos, no lo tenemos claro por la cara que ponéis. Yo quedo muerta. Yo podría, porque mi pregunta, que yo estoy bastante preocupada realmente con este tema, estoy preocupada en la consulta, ¿no es cierto? Por los casos que vienen. Yo sí tengo que decir que los casos que vienen es en este momento, sí, este tema me interesaba mucho, lo que voy a decir es de Beatriz Janín, realmente, cuando ella plantea, ¿no? Tú planteas la infancia, cómo está infantil,
realmente los adultos. Ella plantea cómo no se ha renunciado a la omnipotencia y entonces esa omnipotencia se pone en el niño. Y entonces lo que yo veo en este momento, pero no solo en la consulta, quiero llevarlo para ver si lo podemos trabajar y nos puedes ayudar. En la consulta lo que veo es que realmente, y fuera también, se les pone en el lugar del rey. Soy el rey y hago lo que sea que tiene que ver con eso que tú dices. Esa tendencia que hay. Esa tendencia está en los psicólogos y esas tendencias están en los colegios. A mí me llegan los colegios a través de, estoy rodeada de profesoras, ¿no? Tanto de infantil, secundaria y primaria. Entonces, el niño tiene que hacer lo que quiera, no se lo puede frustrar. Hay toda una línea de educación también que es que el profesor no es la autoridad. No me acuerdo cuál era el término, pero es como si fuera, no sé, un orientador, una cosa así indefinida. La autoridad, que es algo que, no el autoritarismo, pero la autoridad permite poner, ¿no es cierto?, en su lugar, eso no está permitido. Entonces, claro, yo voy a decir lo otro que yo he visto, porque bueno, me lo ha comentado también mi hija, como que es profesora, cómo realmente esa autoridad del niño rey, pasa después a los padres para exigir a los profesores determinadas cosas que no pueden exigir. Se equivocan los ámbitos, ¿no? En la cual yo voy a determinar lo que tú vas a poner en el aula. Entonces, eso que tú dices, bueno, me ha llegado a niveles realmente asustantes. Para mí, muy asustantes, a nivel de la educación y a nivel de los psicólogos, que están promoviendo ese tipo de cosas. Y es el niño, yo hago lo que quiero. Entonces, claro, a nivel, ¿qué problemas va a traer a nivel, por ejemplo, de la estructura psíquica de un niño? Yo, por ejemplo, ahora lo que veo es lo que estoy haciendo, dije más que nunca, afortunadamente, yo me especialicé en familia, y es tratando, a veces estoy individual y después me tengo que llamar a la familia, porque realmente si no se coge a los padres, y lo que veo, esto que planteaba Beatriz Janet, lo veo con mis pacientes, pasan de ser, no es cierto, lo ponen en el rey, pero después es el demonio. Con lo cual, claro, porque no pueden ponerle el límite posteriormente, y hay violencia. Yo hoy mismo he visto, pero una violencia muy grande, en el cual yo decía, bueno, es que aquí se está viendo que había un dominado, a ver, ¿quién dominaba? Entonces, claro, están un juego de poder y están un juego de poder. Entonces, claro, ellos se quejaban del niño, de cómo quería dominar, pero la ley no existe. O con otro niño que me pasó y yo decía, es un transgresor, estaba, ¿no?, como muy preocupada. Y después lo que me di cuenta, no, lo dijo él, que no era que en la ley, sino que no tenía confianza en los adultos. El chico empezó, ¿no? Empezó realmente se le dio esa confianza en la terapia y bueno, ahora acepta la ley, pero no es así. Entonces, claro, yo estoy tremendamente para preocuparse. Es para preocuparse. Es preocuparse porque no son los niños, son los padres, son los psicólogos, es la educación. Entonces hemos pedido, sí, el norte, eso que dices tú, de sentido común, no existe. Es decir, se confunde, ¿no? Se confunde lo que es autoridad con lo que es un compañero, somos todos iguales y podemos hacer lo que queremos. Y es desesperante luego la violencia, ¿eh? Sí. Y no estoy hablando de, no sé, de situaciones que son más marginales. No, al contrario, es una situación generalizada. Y de clase media, no es la situación de servicio social. No, es una situación muy generalizada y que va más. Si nosotros no pensamos, si no podemos hacer algo, ¿no? Que yo pensaba incluso desde infancia, cuando, ¿no es cierto?, cuando hacemos algo, lo tratamos, ¿no? Te han hecho una entrevista, a ver si en el periódico tenemos la suerte, momentáneamente, que va saliendo, a ver si esto un poco va hacia afuera, ¿no? Y despierta algo. Sí, mira,
me estaba acordando del caso de una pareja a la que veo, no es lo habitual que yo hago, no suelo ver parejas, pero bueno, me pidieron trabajar conmigo y los estoy viendo. Y algo que para mí habría sido impensable en todos mis años de vida profesional es que mientras hablábamos, el señor de la pareja estaba continuamente con el móvil, ¿no? Enviando mensajes, pero en algún momento incluso recogiendo llamadas o llamando él. Y llegó un momento en que lo transferencial me hizo perder los papeles. Y le dije, con toda la calma y educación que pude, pero algo que jamás había hecho en toda mi vida profesional, le dije, a ver, fulanito, cuando tú estás en el trabajo y estás, porque además se dedica a atender también gente, y digo, ¿atiendes el móvil? No, pero bueno, a veces. ¿Y a ti te parece adecuado que en el tema, además era un tema muy serio el que estábamos tratando, ¿te parece que tú puedes centrarte en lo que estamos hablando, o yo, o tu pareja? Bueno, es que yo puedo llevar varias cosas a la vez. Digo, mira, lo de la multitarea es un fiasco. Eso está demostrado científicamente que no funciona. Me quedé muy sorprendido. Pero me pareció tan infantil esa situación de alguien que está en algo que ha pedido, que es una sesión de terapia de pareja, donde estábamos tratando un tema muy serio y que, bueno, decimos de los niños con los móviles, pero era un adulto y estaba, bueno, pues totalmente en otra historia, ¿no? Y además me pareció como, pues casi vergonzoso para mí tener que recriminarle a un adulto y decirle, oye, vamos a ver. Y sí, creo que como, por eso decía también lo de la infantilización de los adultos, ¿no? Como si las barreras estuvieran, como ni en un sentido ni en otro, establecidas. Y sí que los llevamos a mucha confusión. Ayer por la tarde vi una escena en la calle de un niño de 4 o 5 años dándole patadas a la madre. La madre, como tú decías, explicándoselo. Se lo estaba explicando. ¿A ti te parece, no te parece que no está bien pegarle a mamá? Yo me tuve que contener. Lo reconozco para no intervenir. Estábamos hablándolo antes, el padre que yo vi, que lo conté otra vez, la nena dándole patadas al padre porque no le dejaba el móvil. La nena de 5 años, dándole patadas en la espinilla y el hombre doblado y solo le decía, no se pega, no se pega, no se pega. Y todos los que estábamos mirándolo, que era una sala de espera, entonces desesperante de decir, por favor, que ni siquiera se apartaba. Sí. Que le ponga unos límites que le hagan sentir, como decía Oliver, que hay algo que funciona para decir basta, que tiene que haber una contención y que además es lo que les va a hacer sentirse seguros y en buenas manos. Y de esta otra manera, no, yo creo que las reacciones, además de violencia, son a veces un estallido porque no hay una contención ni siquiera corporal. Sí, aquí tengo, Sí, bueno, sí. Quería, si me pueden dar los nombres de ustedes dos. No, las dos personas que tú querías hablar también. Sí, bueno. Y entonces primero les vamos a dar pasado aquí y los nombres de ustedes son. Jacqueline Asimonti. Jacqueline Asimonti. Vale. Gracias. Y tú. Luego te veré en el contexto, pero no sé. No te importa. Vale. Y luego te van a Pero dar. bueno, Es para darte paso. Era para darte paso luego. Pero... sí, no, mi nombre es Antonio. Vale. Bueno, por aquí aparte de felicitarte porque, ¿no? Porque dicen que enhorabuena por la síntesis de un tema tan complejo y actual, es para seguir pensándolo, pero luego dicen, en cuanto al tema de lo que estábamos hablando, dice que una persona dice, sí, dicen que mejor convencer que imponer. Se ha convertido en una filosofía, aunque no tengan capacidad para decidir. Y luego otra persona dice que, Desiree dice que en servicios sociales no se trabaja solo con familias en riesgo de exclusión. Los problemas que se me comentan en la infancia y adolescencia se encuentran generalizados en todo tipo de familias, incluyendo la violencia filioparental. Las familias, por desgracia, no conocen los recursos de atención, precisamente a veces por ese desconocimiento de cómo funcionamos. Y luego dicen, bueno,
Mélida, yo lo veo también mucho en consultas, cómo los padres se dejan llevar por las masas. Es decir, les compran móvil con 10 años porque los amigos de la clase ya tienen. O a niñas de 11, 12 años les dejan ir pintadas al cole o al instituto porque sus amigas también lo hacen. O hacer vídeos de TikTok por lo mismo, porque el resto lo hacen. Y además los padres me dicen, es que claro, nos cansamos de negociar y si no, ¿qué le dejo que sea el rarito de clase? Bueno, y el no es un esfuerzo, ya lo sabemos, pero no sé, no queda otra, ¿no? Yo creo que también hay una parte que no estamos nombrando, que es la parte, digamos, como de las autoridades competentes, vamos a llamarle así, ¿no? Creo que en Italia, ahora no me acuerdo si es Italia o Francia, no dejan entrar móviles a los institutos. Entonces, yo creo que eso es una medida normativa necesaria y útil. Entonces, con ese afán de que no se traumen, de convencerlos, de que decidan y todo esto, como que se atrasa el momento de decir que no. Cuando ya dices que no, es cuando el problema se les hace tan grande que el niño está con el móvil y no está escuchando al maestro. ¿Qué hace en el instituto? Es una cosa absurda, ¿no? Pero es que no, tampoco actúan. Lo digo porque no actuamos los padres de a pie. Bueno, Ni los si los maestros padres están comerciales, haciéndolo también igual, claro, pues pero tampoco es las fácil. autoridades. Como sociedad no lo estamos haciendo. El parar, el poner un freno, no en plan franco, no, en plan necesario. Como tú decías, es que eso les da más seguridad. Es como si no nos lo creyéramos eso. Que parar a un hijo le puede dar seguridad o a un niño. Y entonces, al no creértelo, no lo haces. Además de que es, a ver, también en cierto modo un poco cómodo ir dejando que hagan lo que quieran. Se creen que luego solos de pronto se van a autorregular, como se dice. Pues no. Bueno, yo entiendo, como decía, que fácil no es y que ahora lo tenemos. Entiendo que no es nada fácil y que en la sociedad actual es mucho más complicado que cuando, bueno, pues hace una o dos generaciones, por muchos motivos, una de las causas que comentábamos, y que en muchas ocasiones, por suerte, creo que sí nos escuchan los padres y que escuchan también a los maestros y a los profesores. De todas formas, sí que me parece que hay, bueno, pues una tendencia bastante grande a no poner límites, lo cual trae, como decía, a nivel problemas añadidos, sobre todo en la adolescencia, difíciles de controlar después. Y porque además parece como que no ponerlos es como, no lo hago sufrir, no se traumatiza, cuando va a sufrir igualmente o más, porque se sienten desbordados también. Y bueno, a veces pues incluso porque pueden llegar a como pasa con un niño que veo, ¿no? Como a una especie de ataques de ira, ¿no? Ataques así de furia. Bueno, pues hay que preguntarse qué está pasando. No le viene del aire cuando tienen un tipo de sintomatología, ¿no? Hay que mirar dónde ocurre, dónde le está pasando, si pasa en la familia, si pasa con los padres, si pasa en la escuela, si pasa en algún lugar determinado. A veces ocurre, y por desgracia los padres no siempre nos enteramos, que puede haber pues un tema de acoso, de bullying, los adolescentes puede pasar. Y bueno, pues si no hemos establecido, no hemos sabido cómo, o no hemos podido por algún motivo establecer esa relación de confianza donde se hable, no lo van a contar y hay un sufrimiento mayor, hay un malestar mayor y hay esa violencia en todos los sentidos, hacia ellos porque no se les escucha y de ellos porque, bueno, pues lo sacan como pueden y por donde pueden. Bueno, Jacqueline, sí. Y luego Antonio. Sí. Vale. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Me llamo Jacqueline, soy psicóloga, trabajo con niñas de máster infantil
Y nada, me parece súper interesante todo lo que están hablando y me quedé con lo que, sobre todo lo que, ¿puso libertad? Sí, Vale, que mi cartel que no sabía. Bueno, yo me quedaría con, digo, con los pacientes que estoy viendo, porque hay una que se me viene, porque además es muy reciente. Y como hacía poquito que había ido a una charla que era muy interesante, que tenía mucho que ver con como profesionales, también nosotros darle valor, a ver, que suena un poco esto de decir darle valor a la profesión, pero a lo que voy es esto. Pongo en situación, una familia viene con la hija que tiene 12 años, ¿no? Entonces ellos vienen porque la nena tiene poca capacidad para la concentración y demás. Entonces, ella tiene sesiones los lunes conmigo. El domingo habían tenido una discusión gorda de las de tipo, sos una mierda porque justo me tocaste como madre y tal, bueno, ¿no? Porque no la querían dejar estar con chuches y demás antes de la cena. Ese sería el contexto. No era muy inteligente además, muy buenas notas, además. Bueno, pero el tema fue que la mamá, claro, vinieron ese lunes, vienen cada 15 días, muy preocupada que había que trabajar el tema de la frustración. Y yo, claro, intento no, con esto que estabas diciendo como de que los nenes como que están perdidos, los niños, las niñas como que hoy en día están perdidos, lo que pasa es que claro, también tiene que haber una figura responsable, creo que cada uno desde su lugar, sea el padre, la madre desde su lugar, los abuelos desde el lugar que les toca, que hoy en día cada vez les toca un lugar más importante y no les tocaría, y nosotros también como psicólogos, bueno, los educadores también, profesores y demás. También pasa mucho esto, que igual lo comentaste antes también, que claro, como que los padres te dicen, bueno, arreglame al nene o a la nena, ¿no? Y entonces, claro, cuando me vino con todo esto, y después me empezó a comentar todo lo que había pasado el día anterior, mi tendencia siempre es, sí, tranquila, yo voy a trabajar esto en sesión, lo estoy trabajando, porque sí, que estoy trabajando muchas cosas. Ese día no me salió eso. Y entonces lo decía, mientras decía lo que debía decir ahora, yo decía, ay, me estaré metiendo la pata, no sé, igual, claro. Pero ¿qué era lo que en ese momento a mí me parecía que era lo que tenía que hacer? Para mí lo de tener así como algo prehecho para todos, como si fuera, no, pero va. Entonces, pero igual es mucho la tendencia hoy en día, ¿no? Entonces yo voy un poco por que no me va conmigo. Y entonces le expliqué que sí, que le agradecía mucho que hubiera traído eso, que me lo estuviera comunicando, que era una preocupación que ya tenía, que lo entendía, que yo lo tomaba, que lo tenía en cuenta, pero que también entendiera que ella, los 15 días que no estaba la nena en sesión conmigo, horas, porque claro, yo la veo una hora cada 15 días. Lo que yo le quise devolver de manera muy delicada, lo más delicada posible, para que no se lo tomara mal, era, sí, yo entiendo lo que me estás trayendo a mí hoy en día, consultar, lo cojo y lo tengo en cuenta. Pero tú, por otro lado, esos 15 días, las horas que pasas con tu hija, ¿qué pasa? Pues claro, es fácil decirme, quiero que trabajes en educación una vez cada 15 días en esta hora. Pero el día anterior, a ellos les parecía que con dejarla a la nena un día sin móvil bastaba para todo lo que le había dicho la hija. Que eran fuertes. No era que digas, que no están justificados nunca, pero quiero decir, menos por lo que había pasado, como que no tenía mucha coherencia tampoco un día de móvil con todo eso, porque claro, entonces esa chica dice yo hago cualquier cosa y las consecuencias son muy pocas. Entonces creo que todo esto que estábamos hablando de la preocupación que tenemos todos, también va un poco por ocuparnos, cada uno del lugar que nos toca, de darle al otro el lugar y que si no lo coge, que sepa que es el lugar que tiene que asumir, ¿no? Y siempre con amor. Nosotros, como psicólogos, porque creo que el amor tiene que estar presente siempre. Pero bueno, esos papás también, un profesor que tenía en Uruguay en la universidad, que bueno, escribió un libro que se llama Educar sin culpa. Creo que eso es muy importante. Que tú estés en la posición de responsabilizarse por los juegos que tienes, como decías tú, que sí, ¿quién dijo que iba a ser fácil? Que si no trae un hijo al mundo, claro, es más fácil que te intentar empezar a hacer móvil un día y después que otra persona, porque lo más difícil es, y esto que decías, ¿no? Del hijo ideal y del hijo real. Capaz que te imaginabas que tu hijo iba a ser más fácil de llevar y no es el hijo que te tocó. Entonces tendrás que poner un poco más de ti o de lo que pensabas que iba a ser esa maternidad o esa paternidad. Y un poco de coherencia también a veces. Bueno.
Sí, exacto. Así que nada, Asistencia porque diaria. yo considero que es ocuparse. Ocuparse, por supuesto, hay que ocuparse, porque si nos quedamos todos en la preocupación, nos quedamos como un poco ahí, todos, ¿no? Desde cada uno desde su lugar, por supuesto. Eso era lo que quise. Gracias. Lo que decís, solo con respecto a esto, que lo que decís antes de que dicen no ha hecho lo que tiene que hacer, ¿no? Que ya nos está pasando a nosotros también. Sí. Que va en un proceso de Bueno, buenas noches. Yo me llamo Antonio y soy de la profesión para me ha encantado la conferencia, tanto del ponente como las intervenciones de los demás. Creo que está bien de conceptos y además ha sido buenísima. Pero quería hacer, porque estaba ya 2 o 3 cositas, tengo muchísimas notas que me han sucedido la intervención. Una forma de intuición que no deja de ser una pregunta, y 3 o 2 cositas que tengo yo en 3 líneas gráficamente que sí que quiero hacer forma de pregunta. La primera es que me parece que cuando estamos a los yo no soy padre, ¿no? Pero convivo tendencialmente con compañeros que lo son, han tenido hijos y tienen hijos adolescentes, niños, y me da la impresión de que se compartimenta tanto, se le da tanta información al niño, se le ponen tantas pantallas, es un clásico de pantallas, ¿no? Pues así, que al final se explica una cosa que para mí, desde mi punto de vista modestísimo y del ego en la paternidad, es fundamental en el niño, y es el misterio. Es decir, si se le explica el misterio de la vida de un niño, que es el motor de la imaginación. Es decir, un niño, si un niño sabe que las cosas no vuelan, porque lo he hecho un documental muy noble, que sea la intención del padre, no va a soñar que vuela, porque sabe que han dicho en el documental que no se puede volar. Entonces, no estamos anticipando la extirpación del misterio en el niño, esa es la intuición que yo tengo. Y luego las casi certezas, una de ellas es, primero que me da la impresión de que los niños se han convertido en una forma de exhibición de estatus, de las clases sociales. Es decir, el niño tengo un coche, tengo un chalet y además tengo un niño que hace karate, sabe 4 idiomas, toca el piano y va a ser presidente del gobierno. Es una forma de exhibición de estatus. Entonces, apelemos también un poco a la vanidad personal de algunas clases sociales. Para mí esto es un hecho, es una certeza. A lo mejor me estoy equivocando y por eso lo lanzo de forma de pregunta. Ya para terminar, porque estoy haciendo muy largo, también hay, en un cierto sector, porque es verdad que hay gente que se contamina muy rápidamente, lo que decía uno de los espectadores temáticos que ha dicho que, bueno, sí, que la masa se... Pero luego me parece que también es una certeza, pero lo hago en forma de pregunta, hay un estilo de educación hiperdemocrático de las personas que han entendido mal el concepto de la democracia. Es decir, la democracia está para los adultos y para el respeto de los derechos esenciales del niño, obviamente. Pero lo que decías tú, no se puede llevar el principio democrático a tal extremo. Y me parece que esto forma parte de una cosa que a mí se me ha ocurrido llamar esta noche embellecimiento retórico de la infancia. La hemos llegado a idealizar tanto y a embellecer retóricamente tanto que le hemos dicho a una niña de 11 años que es la conciencia de la humanidad en el cambio climático. Y estamos todos contentísimos con eso. Cuando lo que debería suceder es que la policía hubiera detenido a los padres de esa niña que está haciendo los túneles por el mundo. Porque esa niña, si algo va a necesitar dentro de 10, 15, 20 años, va a ser un buen psiquiatra o un buen psicólogo. Porque si le ha hecho creer, por eso lo llamo envejecimiento retórico de la infancia, que prácticamente si hacemos un parlamento de niños, nos va a ir a todo muchísimo mejor. Entonces, no deberíamos desmontar como sociedad esa cosa cuasi publicitaria, cuasi literaria, que yo modestamente llamo así. No sé si queréis responder. Digo una cosa que hay aquí y así ya cerramos porque tenemos poco tiempo, ¿vale? Entonces, Joaquín Ferrer dice que tiene 43 años y es papá de una niña de 9, ¿vale? Dice, creo que el acceso a las nuevas tecnologías también afecta de forma negativa en los padres cuando ante tanta sobreinformación no sabemos filtrar y entramos en conflicto ante lo que creemos correcto en base a nuestros valores o nuestra educación y la necesidad de adaptarse a la rapidez de las nuevas generaciones. ¿Cómo ralentizar unos ritmos que se imponen en casi todos los ámbitos hoy en día? Muchas gracias.
Voy a añadir algo a esta pregunta última, porque si no se me va a olvidar y las tuyas las he anotado. A ver, cuando yo he trabajado en psicología perinatal, les recordaba a las mamás que incluso biológicamente, aunque ahora no sea políticamente correcto, la madre está, repito, biológicamente dispuesta para conocer a ese niño y para que el niño lo conozca a ella. Es decir, si nos dejamos de tantas aplicaciones en redes y demás, si aplicamos más bien, como decíamos, el sentido común, el contacto y la convivencia con otros, y si nos escuchamos a nosotros mismos, porque sobre todo las mamás con el bebé tienen una intuición que viene casi de lo fisiológico. Sabemos que hay cosas que de alguna manera intuimos que no están bien y otras que sí. Así que a veces hay que un poco salirse de todo eso, de tanta gente que parece que sabe mucho. Al final quizá pues un poco pues acaban en el psicólogo, claro, sí. Ahí estamos, ¿no? O con un poco de suerte en el psicólogo o en el pediatra, ¿no? Pero tenemos que escucharnos más también a nosotros mismos y escuchar a los que nos han hecho de sostén. Hay un programa italiano, no un programa de televisión, es un programa creo que es un sociólogo italiano, Francesco Tonucci, se llama Niños en la calle, que habla como de recuperar la ciudad entera para el acceso para los niños. La vivencia en la calle, como teníamos en mi generación, que podías ir a la calle tranquilamente porque había un adulto siempre que iba a supervisar. Primero, que no te pasaba nada malo y segundo, que no hicieras nada malo. Y no era solamente los padres, eran los vecinos del edificio, y de alguna manera estábamos todos ahí, pues bueno, con una certeza de la diferencia entre lo que era el adulto, que tenía que cuidar y responsabilizarse, y el niño, que no estaba idealizado, y que, bueno, pues más o menos se respetaba. Y no estoy diciendo que fuera una etapa ideal, ¿vale? Tenía también sus luces y sus sombras, pero quizá no estaría mal que volviéramos un poco a algo así. Bueno, en cuanto a lo que me preguntabas, Antonio, bueno, que podéis responder vosotras también, que no tengo que responder yo solo. ¿Vale? Pero sí que me ha llamado la atención lo que te decía acerca del misterio, ¿no? De tener que desvelar todo. Los niños ahora tienen conocimientos pero son conocimientos de titulares. ¿Por qué? Porque le dicen, no, ¿para qué voy a utilizar un diccionario si le doy al botón y me sale la traducción de la palabra, lo que significa esto? Con cualquier cosa que parece que el papá o la mamá no saben, no, yo lo sé porque lo busco rápidamente. Y no es que sepan, no saben en el sentido literal de la palabra. Tienen conocimientos de titulares. Bueno, eso les lleva también, como decíamos antes, creo que iba por ahí lo que planteabas, a que develamos todos los misterios. Y está bien que pongamos un cierto velo, un filtro en determinadas cosas. A mí me ha sido muy útil, por ejemplo, en la infancia de mis hijos, la magia. Y bueno, pues transmitirles que sí, por supuesto, la magia existía y había algunas cosas pues, que funcionaban mágicamente y lo demás ya se vería, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es que a ciertas edades tenemos más que hablar de magia que de una realidad cruda, ¿no? O no tenemos por qué hablar de la muerte si ha fallecido un familiar con todo lo que significa morirse o dar las explicaciones pertinentes, pues como a veces preguntan, sobre lo que es un parto. Bueno, pues habrá que adaptar cada transmisión de conocimientos a cada edad y a lo que necesitan saber, porque muchas veces incluso vas a decir algo más y dicen, no, si ya, vale, pues eso quiere decir que ya está, que no necesitas poner ahí una transmisión que efectivamente los idealiza, ¿no? Y los pone como una especie de narcisismo que quizá nos lleva a lo que decías, ¿no? Después a violencias de muchos tipos. Bueno, eso se me ocurre en cuanto a... Creo que va en relación con esto que decías de la exhibición de estatus, ¿no? O lo que yo planteaba antes de hacer como pequeños adultos perfectos a los que mostrar en las redes. Y pasa mucho con los famosos, con la gente que está en determinados lugares. A mí me da terror que no se les proteja.
como si tuvieran que, qué sé yo, pues aparecer como objetos también, como cosas, ¿no? Como quien enseña un anillo o un coche y enseña a sus niños maravillosos peinados de tal. No sabemos luego cómo es la convivencia en casa o cómo son esos niños en la escuela, porque eso no se muestra, pero hay que mostrar por ahí. Y en cuanto a lo que planteabas de esa nivelación de estatus entre lo que son los niños y lo que son los adultos, a mí también me parece, ¿no? En el caso de esta niña, creo que sueca o noruega, de lo que ella esté reivindicando, yo siempre me he planteado, pero bueno, ¿y los adultos que tienen que tener detrás? ¿Qué pasa? No son los que tendrían que estar en la calle. La niña puede acompañar, pero no tiene que ser ella la que haga la voz cantante. No tenemos que ponerla en un altar de algo, ¿no? Porque no le corresponde, no es su edad, no es lo que necesita. A lo mejor somos los adultos los que tenemos que decir, efectivamente, hay que luchar con los temas de la ecología, del cambio climático y demás, y ponernos las pilas nosotros. Y bueno, y a ellos enseñarles, pero no necesitan. Esa otra parte. Muchísimas gracias, Milagros. Y muchísimas gracias a todos, porque ha sido, ¿no? Un debate realmente, un intercambio. Pues yo lo veo. Espero que haya sido útil y sí. Encantada. Bueno, Sí, gracias. La mitad. Bueno, no sé cómo. Salir con todo el mundo, que gracias, y que muy interesante. Qué gustazo me ha dado.